En este diálogo teológico, el Dr. Deida presentará la conversación, donde la enseñanza teológica se podrá apreciar escuchando los tres personajes envueltos en la narración: Padre, Hijo menor y el Hijo mayor. Será interesante notar la reacción teológica crítica enfocándose en implicaciones sistemáticas y pastorales. El tema para tratar es sobre la gracia y la ingratitud. Lucas 15, 11 a 32. Hijos, esta parábola no es meramente una narración moral, sino una revelación del carácter divino. Aquí no solo se describe el pecado, sino la condición ontológica del ser humano separado de la comunión con Dios. El problema fundamental no es simplemente la transgresión, sino la alienación. Padre, mi partida fue más que una decisión impulsiva, fue un acto de rebelión ontológica. Al reclamar mi herencia anticipadamente, rechacé tu autoridad y negué mi identidad como hijo. Busqué autonomía, pero lo que encontré fue esclavitud. Así es. El pecado promete libertad, pero ontológicamente desintegra al ser humano. ¿Y qué produjo esa ruptura en ti? Desorden total. Lo que comenzó como autoafirmación terminó en degradación. Caí en una condición que revela la consecuencia última del pecado: deshumanización. Alimentar cerdos no fue solo humillación social, sino símbolo de mi condición espiritual, impuro, vacío y sin vida. ¿Y cómo ocurrió tu retorno? Hubo un momento de iluminación interior, una especie de metanoia, pero reconozco que incluso mi arrepentimiento estaba mezclado con necesidad. No fue inicialmente puro amor, sino hambre. Sin embargo, ese despertar me llevó a reconocer mi culpa objetiva. He pecado contra el cielo y contra ti. Eso revela algo crucial. El arrepentimiento genuino no es meramente emocional, sino teológico. Reconoce la realidad del pecado como ofensa contra Dios y ruptura relacional. Aún así, mi expectativa era limitada. No comprendía la magnitud de tu gracia. Pensé en categorías de mérito y demérito, no en restauración filial. Ahí radica el escándalo de la gracia. No es proporcional al arrepentimiento humano, sino desbordante desde el carácter divino. Mi acción no fue simplemente perdonar, sino justificar y restaurar plenamente. No te recibí como jornalero, sino como hijo, restituyendo tu identidad. Padre, lo que describes parece una violación del orden moral. ¿Dónde queda la justicia? Yo he permanecido fiel, obediente, constante. ¿No debería haber una distinción clara entre el justo y el pecador? Tu pregunta revela una teología de mérito. Has reducido nuestra relación a una economía de retribución. Pero el reino no opera bajo la lógica del salario, sino bajo la lógica de la gracia. ¿Entonces mi obediencia no tiene valor? Tu obediencia tiene valor, pero no como medio de justificación, sino como fruto de la relación. El problema es que has interpretado tu fidelidad como base de derecho, no como respuesta de amor. Te ves como siervo, no como hijo. Pero él ha vivido en rebelión abierta. Yo he permanecido dentro de la casa. Y sin embargo, aunque nunca saliste físicamente, tu corazón ha estado distante. Existe una forma de perdición más sutil, la del que permanece externamente fiel, pero internamente desconectado de la gracia. Hermano, yo encarné el pecado visible, la transgresión evidente, pero tú representas algo más peligroso, la justicia propia. Yo sabía que estaba perdido, pero tú no reconoces tu necesidad. Ambos estaban perdidos, pero de maneras distintas. Uno por rebelión manifiesta, el otro por autosuficiencia moral. Sin embargo, la gracia se extiende a ambos. Entonces, la verdadera barrera no es el pecado visible, sino la incapacidad de recibir gracia. Exactamente. La ingratitud y el orgullo espiritual son incompatibles con el reino. La gracia no puede ser recibida por quien insiste en justificarse a sí mismo. Yo regresé con manos vacías. Y así es como todos deben venir.
La economía del reino exige dependencia total. Nadie entra por mérito, todos entran por gracia. Entonces mi problema no es mi obediencia, sino mi teología. He entendido la relación contigo en términos legales, no relacionales. Y esa es la invitación final de la parábola. No es simplemente celebrar el retorno del perdido, sino confrontar al justo con su propia necesidad de gracia. El pecado, en su esencia, es alienación. La gracia, en su esencia, es restauración relacional. El menor representa la ruptura abierta. El mayor representa la ruptura encubierta. Ambos necesitan lo mismo, no reforma moral, sino reconciliación y transformación.